La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de nuestro gran Dios, todopoderoso, su amor eterno y su Santo Espíritu sea con todos vosotros en el día de hoy. Nos complace ciertamente compartir las verdades supremas, verdades que llenan lo más profundo del corazón. El vacío que tiene el alma es llenada por la verdad cuando se recibe con entusiasmo, con alegría. Los cambios vienen para el hombre que escucha la verdad de Dios y se aferra a ella sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, televidentes, bienvenidos al estudio de hoy, patrocinado ciertamente por hermanos generosos. Que Dios bendiga la generosidad de un matrimonio que nos ayuda. Son dos matrimonios que cargan con esta responsabilidad. Ojalá que algunos de ustedes que me escuchan puedan agregarse también en esto de participar sembrando la buena semilla para que otros sean saciados con la palabra de Dios. Venimos hablando acerca de dos sembradores. El sembrador que siembra el trigo, que es el Hijo de Dios, y Satanás que siembra la cizaña. No olvide que Satanás es la serpiente antigua, el diablo, el que es mentiroso, padre de toda mentira. Él es el sembrador de la cizaña. La cizaña la tienen millones de almas en el corazón. Por eso los hombres y las mujeres se comportan como se comportan indebidamente. ¿Cuántas personas dicen confiar, creer en Dios, pero hablan con unas palabras que da hasta escalofrío oírlos? Lanzan cuántas maldiciones sale de la boca porque sus almas están completamente emponzoñadas con el veneno mortal del pecado, de toda índole de pecado. Pero venimos estudiando hoy sobre la avaricia, sobre el egoísmo. Y vamos a tratar de ir concluyendo con este tema, pues lo hemos tratado ya en varias fracciones de temas para que usted tenga un panorama bastante amplio en los estudios bíblicos. El pasaje fundamental es Mateo 13, verso 24 al 30, verso 36 al verso 43. Usted lo puede leer en su casa con toda detención. Ahora bien, trataremos de hablar sobre el rey Faraón y sus administradores que son egoístas. Éxodo capítulo 5, verso 2 al verso 5 nos habla acerca de este rey, que por medio de Moisés y del sacerdote Aarón, Dios le pide al rey Faraón que deje ir a su pueblo para hacer sacrificios al Dios Todopoderoso y que los deje ir en plena libertad con sus mujeres, sus hijos, sus criados, sus ganados y todas sus riquezas. Mientras tanto que el rey Faraón no quiere acceder. El egoísmo de este rey, que no quiere soltar lo que Dios es completamente el dueño. Según Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el rey Faraón se vuelve duro contra el Dios Todopoderoso. Toda persona egoísta no respeta a Dios ni a los criados del Dios Altísimo. Así es la gente egoísta. No quiere dar, no quiere soltar. Son personas bien agarradas que no quieren dar para nada
Y en este caso lo que Dios está pidiendo es que deje ir a su pueblo. No era el pueblo del faraón, sino del Dios Todopoderoso. Y según Éxodo capítulo 5, verso 2, Faraón responde de una forma sarcástica: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa es la actitud de un hombre egoísta, de un hombre endurecido, de un hombre torpe, de carácter fuerte, un hombre que no respeta a su propio creador. Y Moisés y Aarón replicaron al rey Faraón lo que Dios les había ordenado, mas el Faraón endureció su corazón. No quería soltar al pueblo y no quiso soltarlo. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Eran 2 cosas que iban a venir si el pueblo de Israel no obedecía. Pero el pueblo estaba dispuesto, los líderes estaban dispuestos a salir, aunque no todos. Pero el rey Faraón acusó a Moisés y a Aarón por haber dejado de hacer sus trabajos, porque ciertamente el pueblo tenía que salir. No había más que darle tarea para que el pueblo se equipase y saliese de las tierras egipcias. Y entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Esa fue la orden del rey. Y dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. El faraón sabía que el pueblo se había crecido de manera grande, se había vuelto cientos y cientos de miles. Y el rey Faraón se endureció contra los israelitas, dándoles más tareas difíciles de hacer por la ambición avarienta de aquel hombre que quería construir ciudades tras ciudades a costo de el trabajo de los israelitas. Ni les pagaba bien, los tenía aguantando necesidades, los azotaba como que si eran caballos, como que si fuera ganado. Los azotaban a los pobres hombres para que hiciesen las tareas cotidianas. Y mandó a aquel rey endurecido, es decir, el rey Faraón, aquel mismo día a los hombres que estaban como jefes de cuadrillas. Entonces mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, es decir, a sus capataces, diciendo: he aquí, en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Esto lo atrasaría más para terminar sus tareas diarias, pero les puso todavía más carga. Y dijo a estos jefes: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. La persona avarienta así es. A sus criados, en vez de aumentarles el sueldo, les aumenta más el trabajo. Ricos, dejen de hacer eso con sus criados. Paguen bien a sus criados. No les metan más trabajo y no les paguen los extras. Eso está contra la voluntad de Dios. Deben de pagarle las extras a esas personas. Si trabajan horas extras, debe de pagárselas doble, porque si no, la mano de Jehová vendrá contra de usted como jefe de familia, como jefe del personal. Es necesario que usted no sea avariento, no sea egoísta, sino dé lo que corresponde a sus criados. Esto es lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, vemos a aquellos pobres siervos de Dios,
abatidos, angustiados, afligidos, desesperados, porque había venido una orden del propio rey de hacer las tareas sin tener el pasto necesario para mezclarlo con aquel lodo, con aquel barro. Los mandó a hacer ladrillos, ciertamente, pero tenían ellos que cortar la paja para que pudieran ser los ladrillos. Y les imponía la misma tarea de ladrillo que se hacían antes. Y no disminuiréis nada a ellos, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. La oposición a servir a Dios siempre ha existido. Siempre la hay, pero bienaventurados todo aquel que lucha y que persevera, alcanza totalmente ser victorioso, porque en Cristo no hay derrotas. La tienen nuestros enemigos, los avarientos, los que son totalmente personas que aman más y más el tener, pero no se ocupan de bendecir a los criados. Y ese es el caso de este rey. ¿Y cómo termina este rey? Este rey con todo el ejército de su país terminan ahogados en el mar. Es que la avaricia, la ambición lleva al hombre a la muerte. Todo ese ejército y todo aquello que poseía de carros, aquel hombre llamado el rey Faraón, todos quedaron sepultados bajo las aguas. Dios los aplastó ahí y ahí se quedaron hundidos, enterrados, muchos comidos por los tiburones y otros animales del mar. Así acabó aquel ejército. Es que la avaricia lleva al desastre, lleva totalmente a la derrota tras derrotas y derrotas hasta llegar a la misma muerte. Y entonces vemos a aquel pueblo agravado de una forma terrible por este rey malvado. Entonces agrávase la servidumbre sobre ellos. Fue el consejo de este rey para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Según este rey, eran palabras mentirosas de Moisés y de Aarón. Los capataces entonces salieron en obediencia al rey Faraón a darle tareas difíciles para hacer. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así dice Faraón, yo no os doy paja, es decir, zacate, para que se lo revuelvan al barro, al lodo para hacer ladrillo. Y vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestras tareas. Les aumentó el trabajo, pero no el sueldo. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros y los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Los capataces de los egipcios, es decir, los capataces de los hijos de Israel, vinieron también al Faraón, se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Esto no se puede llevar a cabo, esto no se puede alcanzar, es demasiado el trabajo. No se da paja a tus siervos y con todo lo dice, hace ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable de hacer esto. Y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad,
no os daré paja y habéis de entregar las mismas tareas de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Los avarientos les persigue la maldición por todos lados. ¿Qué pasó con este rey? Quiero recalcarle, Dios lo sacó con todo su ejército. Lo llevó hacia el Mar Rojo. Abrió Dios un enorme camino y por ese camino salvó a Israel. Pero por ese camino que entró Israel, entró también el faraón con todo su ejército y con todos los carros nuevos y viejos de las Fuerzas Armadas. Y en la madrugada el Señor hizo que Moisés extendiese su mano en dirección al mar. Y las aguas que habían sido cuajadas a la derecha y a la izquierda se viniesen de un solo romplón, y así quedaron sepultados el faraón y todo su ejército. ¿Por qué Dios acabó con ese pueblo, con todo ese rey? Porque era avariento, orgulloso, vanidoso. Era un hombre tan egoísta, no respetaba a Dios. Y por maltratar a los hijos de Dios, la paga fue condenado y echado al fuego. Sus cuerpos quedaron ciertamente en lo profundo del mar. Fueron hundidos como piedras, porque el hielo les cayó encima, desbaratando completamente todo aquel ejército. Nadie se salvó. Los cuerpos flotaban sobre las aguas del mar de muchos de ellos. Sus armas se fueron a lo profundo, sus carros a lo profundo. Es que todo impío perverso que ama la avaricia, que es egoísta, que no acata las órdenes de Dios, es cortado, es eliminado. Pero no así aquellos que oyen las órdenes, los mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios. Los que acatan el consejo de Dios son totalmente protegidos, guardados, recibidos por Dios y cuidados por Dios y guiados por Dios con la esperanza de una vida eterna gloriosa, incorruptible y marcesible de gloria. Amado televidente, escuche el consejo de Dios, apártese del egoísmo, apártese de toda avaricia, apártese de toda codicia. Busque al Señor Jesucristo, ame al Señor y sirva a Dios. Si usted es un empresario, dele gracias a Dios por la empresa que Dios le ha dado y por las finanzas y por los empleados que tiene. Pero esos empleados no los haga trabajar horas extras. Y si lo hace, páguele bien para que le vaya bien a usted y a toda su familia y a toda la empresa. Pero si usted le roba a sus empleados por avariento, por egoísta, recuerde que la mano de Dios vendrá contra su cabeza, tarde o temprano. Escape, venga a Jesucristo, ame a Jesucristo, sirva a Jesucristo, hónrelo con todo lo que Dios le ha dado. Eso que usted tiene, Dios se lo ha dado. De lo mismo que Dios le ha dado, de eso mismo le pide Dios para que le sirva. Honre a Dios sobre todas las cosas. Ámelo, témalo y cuide bien a sus empleados pagándole bien. Y así será prosperada su vida. La vida de su negocio, la vida de sus empleados será prosperada y bendecida. Mi amado televidente, recuerde, a los avarientos les persigue la maldición por acaparar todo lo que no les pertenece. Por ejemplo, aunque las riquezas Dios las pone en nuestras manos, pero no las compartimos, esa bendición se vuelve maldición. En Proverbios 11, versos 24, 25 y 26 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, porque Dios
bendice al corazón generoso. Pero note el mismo versículo 24 dice, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Retienen más de lo que es justo. Se lo voy a poner así. Dios pone en el corazón la cantidad que vamos a donar a X ministerio o a X persona. Pero decimos, no le voy a dar esa cantidad, le voy a dar menos. Entonces, ¿qué viene a suceder? Por disminuir lo que Dios puso en tu corazón para darle a aquella X persona o a X ministerio. Entonces, eso viene a traerte a ti totalmente escasez. Pero recuerda lo que dice en Proverbios. Hay quienes reparten y les es añadido más de lo que reparten. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Son los creyentes y personas que viven comiéndose las uñas, diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Dios mío, ¿cómo le hago? Y ya no tienen uñas porque ya se las comieron todas. Y si usted ve, casi sangran ya los dedos de tanto mascar las últimas orillas de las uñas de sus dedos. ¿Por qué están en esa escasez? Por causa de que retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Noten el versículo 25. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Entonces, hay bendiciones tras bendiciones cuando soltamos, cuando damos, cuando compartimos. Dios nos da para compartir con otros. Entonces, el alma generosa, es decir, dadivosa, liberal, será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Además, en Proverbios 11:26, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Y el acaparar el grano es por la avaricia, es por la codicia que hay en su corazón. Dice, voy a detenerlo. Dentro de unos 6 meses viene una gran escasez, entonces lo saco para venderlo. Y lo saca para venderlo recarísimo. Cuando la gente está más acabada, él está vendiendo recaro el producto. Y Dios dice que esa persona que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Esa persona que tan pronto saca la cosecha, comienza a venderla y a venderla. Dice Dios, esa persona recibirá bendición porque está repartiendo, está vendiendo, pero aquel que acapara para más tarde venderlo tan alto en cuanto a su precio, esa persona será maldecida. No deje que el corazón avariento le haga hacer esas cosas. Reprenda de usted toda avaricia. Busque a Jesucristo. Él es el único que puede darle esperanza, vida, transformación, cambios a su ser. En el verso 27, estamos en Proverbios 11, 27 y 28. El que procura el bien buscará favor siempre, mas el que busca el mal, éste le vendrá. No busque el mal, porque le va a venir. Entonces procura el bien, busque el bien, y este va a venirle. Búsquelo y busque el bien toda la vida, y este le vendrá. El que confía en sus riquezas, dice la Biblia, caerá. Va a ser grande el platanazo, el golpe que llevará por confiar en sus riquezas. Porque hay muchos orgullosos, avarientos, que están creyendo en los pantes de billetes que tienen en los bancos ahí, enmojeciéndose y pudriéndose de mojo. Ese mojo va a testificar contra de usted. Debe de repartirlo a hospitales, a los convalecientes, a esos hospitales de cáncer que están necesitando tanta ayuda, en vez de estar almacenando tanto billete en los bancos. Es triste, es lamentable que muchos se afanan por tener números grandotes en sus cuentas, solo para que esté pudriéndose en los bancos. Sáquelo y repártalo a los más necesitados.
Hay en esta nación tantas personas que viven en las calles, en chocitas, y usted con todo el billetal podrido, reparta a esa gente, mande a construir viviendas para ellos. Es importante que invierta bien la plata y le va a ir mejor todavía. Pero el que confía en sus riquezas va a caer, va a fracasar. Mas el que confía en Dios en vez de las riquezas, ese será prosperado, ese será bendecido, ese será engalanado en esta vida y en la venidera. Amigo mío, hay esperanza. Los cambios los opera Dios. La cizaña de la avaricia, del egoísmo, totalmente está el poder de Dios para destruir esos pecados dentro de su propia vida. Busca al Señor que lo limpiará de toda avaricia, de todo egoísmo y de toda amargura, de todo odio. El Señor está presto para bendecirlo y prosperarlo. Cierre sus ojos, especialmente aquellos que desean los cambios operados por Dios. Oh Dios Santo, gracias. Diga conmigo, gracias Dios Santo, por amarme. Reconozco que yo soy una persona que tú has guardado a pesar de mis pecados, mis maldades. Me has amado con amor eterno. Perdóname, límpiame, transforma mi vida, mi corazón, hazlo nuevo. Y coloca, Dios, tu nuevo espíritu dentro de mí y tu palabra está en mi corazón. Todo el tiempo, Dios, yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque creo que Él fue a la cruz, clavó todos mis pecados y todas mis maldiciones, y toda abominación fueron clavadas en la cruz. Y gracias por su sacrificio, yo lo acepto, que Él murió para salvarme, para redimirme, para darme vida y para darme en abundancia. Y muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, hago intensivo mi oración sobre los enfermos. Declaro todos los cuerpos que están enfermos, que están escuchando esta palabra, sean sanados, liberados de toda enfermedad, de toda dolencia. Venga como venga, se llame como se llame esa enfermedad, la cancelamos en el nombre de Jesús. Y declaramos la palabra de salud sobre sus cuerpos ahora. Y muchas gracias, oh Dios, por la victoria de sanidad en los enfermos. Amén. Amigo mío, gracias por ser usted sabio y sabia. Gracias a Dios por usted que creyó y que recibió sanidad en su cuerpo. Que Dios le bendiga y le guarde. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.